qué signos vamos a buscar de falla ventilatoria temprana, luego cómo vamos a hacer el enfoque sindromático de acuerdo a lo que se nos presente el paciente y vamos a tener 5 viñetas clínicas un poco cortas. No pretendemos hacer una revisión extensa de cada una de estas patologías, sino como el enfoque inicial que tenemos que tener presente, ya que cada una sería una charla individual de 1 hora independiente. Entonces, la primera viñeta vamos a hablar sobre polirradiculoneuropatía aguda, la segunda sobre mielopatía aguda, la tercera vamos a tocar un poco lo de parálisis periódica, en la 4 la crisis miasténica y en la viñeta 5 miopatías. Y por último tendremos unas conclusiones acerca del tema. Vamos a comenzar con las definiciones. La definición de debilidad y paresia, estas pudieran ser la misma, la debilidad definida como una incapacidad de mover activa y voluntariamente los músculos con una fuerza normal para realizar una actividad específica. La paresia, le podemos añadir a esa definición que hay una disminución pues en esas motoneuronas espinales para realizar ese movimiento, pero son definiciones que pueden ser intercambiables. No siendo así, fatiga, que ya es cuando el paciente se presenta con una dificultad para iniciar o mantener la actividad debido a la falta de energía que se encuentra acompañado del deseo de reposo. Causas de fatiga hay muchas en medicina, múltiples enfermedades van a causar fatiga, pero no hay un compromiso de las motoneuronas espinales como tal. La plejía ya sería la incapacidad total, la paresia ya total para mover activamente y voluntariamente esas motoneuronas. Entonces, ¿cómo vamos a dirigir nuestro interrogatorio? Vamos a inicialmente tener 5 puntos. Lo primero es evaluar la evolución temporal de la enfermedad. Esto nos va a ayudar a que si la manifestación fue súbita, sospechar en fenómenos vasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos. Y si esto no es una presentación súbita, sino que es agudo más de horas a días, vamos a estar sospechando otras patologías como el síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave o miopatías inflamatorias. Luego vamos a caracterizar en nuestro interrogatorio, que eso vamos a confirmarlo en el examen físico, pero en el interrogatorio ya vamos a comenzar a ver cuál es la distribución topográfica de la debilidad. Entonces, en los casos donde tenemos hemiparesia, que nos orienten hacia pensar si el paciente tiene accesos cerebrales o hematomas subdurales, o si el paciente tiene cuadriparesia, paraparesia o monoparesia, lo cual nos enfoca más hacia las mielopatías, las polineuropatías y las miopatías. También debemos preguntar los síntomas acompañantes del paciente que trae el paciente, como por ejemplo la fiebre, que nos sugiere un proceso infeccioso, la cefalea, que nos pudiese sugerir hipertensión endocraniana, que haya una colección intracraniana, por ejemplo, y los síntomas que nos pueden ayudar a ver el riesgo de complicaciones como son los síntomas vulvares, la disartria la disfagia. También podemos aquí evaluar si hay compromiso de los esfínteres, que eso ya nos va a hablar de los esfínteres y la parte sensitiva de dónde está el nivel de la lesión. Luego vamos a estratificar de una vez el riesgo de complicaciones hemodinámicas en nuestro interrogatorio, que más adelante vamos a ahondar un poquitico más en eso. También vamos a preguntar los síntomas que precedieron a la debilidad, ya sean infecciones respiratorias o gastrointestinales que son frecuentes en el síndrome de Guillain-Barré, si el paciente ha tenido caídas recientes para sospechar hematomas subdurales, por ejemplo, si ha tenido fracturas o cirugías que nos pudiese llevar a pensar en embolismos o neuropatías compresivas y ejercicio intenso que pudiera estar relacionado con algunas miopatías. En los antecedentes personales, preguntar muy bien el antecedente, pues las comorbilidades que tiene el paciente de base, como la hipertensión y diabetes, que nos van a orientar hacia cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente y cómo va a estar en la parte de enfermedades cerebrovascular. Las neoplasias también, qué antecedentes de cáncer tiene el paciente para sospechar mielopatías compresivas, ya sea por metástasis o primarias. Enfermedades también que puedan causar, que ya se conozcan en el paciente y que causen parecias recurrentes como la miastenia gravis, la esclerosis múltiple o la polineuropatía desmielinizante inflamatoria.
Entonces, luego de esto vamos a entrar ya al examen físico donde vamos a clasificar la fuerza. La fuerza la vamos a clasificar de acuerdo a la escala de MRC de 0 a 5. 0 siendo una contracción no visible, 1 una contracción muscular visible, pero no hay un movimiento de la extremidad, 2 hay un movimiento activo, pero no contra la gravedad, y la 3 sería un movimiento activo contra gravedad, 4 un movimiento activo contra gravedad y resistencia, 5 es un movimiento normal, o sea, está activo contra total resistencia, y esto debe ser comparable con ambas extremidades para clasificar ese 4 y 5 que de pronto nos pudiera generar un poco de sutileza. Las funciones de evaluar, entonces, la validación de esta escala básicamente se hace con 3 segmentos en la extremidad superior y 3 segmentos en la extremidad inferior. Evaluando en la extremidad superior la extensión de la muñeca, la flexión del codo, la abducción del hombro. En la extremidad inferior, la dorsiflexión del tobillo, de distal a proximal, la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera como tal. Pero hay otras cosas que debemos evaluar también en el sistema motor, como son la masa muscular, ver si el paciente tiene atrofia, que nos puede sugerir trastornos por denervación de nervio periférico, aunque también en las afectaciones a largo plazo de la motoneurona superior pudiera haber este tipo de presentaciones, pues pudiera sugerir de manera más a temprana la denervación del nervio periférico. Lo otro que también tenemos que evaluar es el tono, que básicamente es esa resistencia a los movimientos pasivos de la articulación. Cuando hay aumento en la resistencia, vamos a hablar de hipertonía, que dentro de la hipertonía podemos tener ya sea la rigidez o la espasticidad, que no, esos van a ser definidos, ya sea porque la rigidez es constante durante todo el rango de movimiento, la espasticidad es algo más variable y depende de la velocidad del movimiento. Y la hipotonía ya sería la disminución en esa resistencia al movimiento pasivo. Evaluar también la velocidad del movimiento, por ejemplo, la bradiquinesia, eso es el descimiento del movimiento. Si el paciente tiene movimientos anormales como las fasciculaciones, que son esas contracciones pequeñas involuntarias, aleatorias de baja frecuencia, o si el paciente también presenta temblor. Luego vamos a evaluar los reflejos miotendinosos, que no deberíamos llamar como osteotendinoso porque no hay en la fisiología de participación del hueso, sino que hay una estimulación inicial de los receptores sensoriales en los usos musculares, porque se aplica un estímulo mecánico en el tendón, que eso va a ser llevado a toda la neurona sensorial aferente y que va a integrarse en la médula espinal para dar una contracción al estimular las fibras musculares extrafusales. Vamos a clasificarlo de 0 a 4, siendo 0 el paciente que tiene ausencia de los reflejos en cada uno pues, de los reflejos clásicos conocidos de los profundos. 1, que esté presente pero disminuido en la amplitud y la velocidad. 2, un reflejo miotendinoso normal. 3, está aumentado, hay hiperreflexia. Y 4, es el reflejo que está aumentado con la amplitud, la velocidad y la propagación al sitio adyacente, que puede estar incluso en un clon. Estos reflejos pueden realizarse con la maniobra que hablamos del refuerzo, que es la maniobra de Jędrásik, que es cuando se activa simultáneamente otros grupos musculares, porque eso me va a dar una mayor sensibilidad para caracterizar el reflejo. Y tenemos los reflejos superficiales como el Babinski, el cual es altamente específico, pero muy poco sensible para lesiones estructurales de la vía piramidal. Básicamente, el reflejo de Babinski positivo sería una respuesta flexora del primer dedo, extensora, perdón, del primer dedo. Y tenemos los reflejos de Hosmer y Trömer también como reflejos que son polisinápticos y que nos van a ayudar a hacer pensar si están presentes en motoneurona superior. Es importante que también conozcamos maniobras adicionales en la paresia aguda para sospechar trastornos funcionales. Por ejemplo, tenemos el signo de Huber, que tiene una sensibilidad para esto del 65% y una especificidad del 100%, que se le pide al paciente cuando está en decúbito supino que levante la extremidad. Si la parálisis está realmente en la exploración, podrá verse un esfuerzo de presión hacia abajo con la extremidad contralateral, con el talón contralateral. Esto no va a ocurrir así
cuando los pacientes presentan parálisis funcionales. El otro es la caída con pronación o el signo de pronator drift, también conocido como signo de Barré, donde se le pide al paciente sentado que extienda sus brazos en un ángulo de 90 grados con respecto al cuerpo, con las palmas hacia arriba y los ojos cerrados. El paciente debe mantener esta posición alrededor de 20 a 30 segundos y la respuesta normal es que las palmas permanezcan planas con los codos extendidos y no haya una caída de la extremidad. Se considera positivo cuando hay una caída de la extremidad, pero aparte de que caiga la extremidad, porque si cae solo la extremidad y no hace una flexión del codo, no hace una flexión del codo y no hace una pronación de la mano, nos pudiese hacer sospechar del paciente pueda presentarse con un trastorno funcional. Luego tenemos que evaluar siempre, muy importante, la marcha, no se nos puede pasar, la marcha hemipléjica, donde hay una marcha asimétrica causada por la hemiplegia y hay movimientos en circunducción de una de las extremidades con un pie equino, con una punta hacia abajo, caída como tal y afectación, por ejemplo, de, el brazo, manteniéndolo flexionado y sin balanceo, que sería común en los accidentes cerebrovasculares. La marcha paraparética espástica, que sería más un patrón visto en lesiones medulares, donde hay espasticidad en ambos miembros inferiores. Y donde también vamos a tener esos pies arrastrando, que no puede ocurrir pues adecuadamente la dorsiflexión del pie como tal. La marcha equina o marcha en stepage, que va a estar caracterizada por una elevación de la pierna, como si tuviera que subir un escalón, y hay una imposibilidad de levantar, de hacer la dorsiflexión del pie, sugiriendo una debilidad mucho más proximal, mucho más distal que proximal, que esto lo veríamos más que todo en las neuropatías. Y la marcha en Trendelenburg, que hay una inclinación del tronco hacia el lado afectado para al apoyar el peso en esa pierna debido a una debilidad en el glúteo medio. Esto pudiera ser también visto en el caso de las miopatías. Y no olvidar tampoco la coordinación evaluada con la prueba, por ejemplo, de dedo-nariz, que nos va a evaluar la dismetría, la imprecisión del movimiento y nos sugiere trastorno cerebeloso. Entonces, hablando ya de los signos de falla ventilatoria, esto es una de las partes más importantes de la presentación. Vamos a ver si nuestro paciente se presenta con taquipnea, si el paciente ya tiene ortopnea. La ortopnea se correlaciona mucho a la debilidad del diafragma cuando el paciente lo tenemos acostado y hace dificultad respiratoria. Eso está muy correlacionado con eso. Si el paciente ya está taquicárdico, si tiene habla en estacato, que habla pequeñas palabras cortadas, frases cortadas, si ya vemos contracciones visibles o palpables de los músculos accesorios, si hay cefaloparesia, si hay biparesia facial, si hay síntomas vulvares como la difagia, la disartria, si vemos una progresión muy rápida de la debilidad, si es muy súbita. Y si esto es una de las que ahora vamos a ampliar la incapacidad para contar en voz alta hasta 20 o más de 20. Hay diferentes puntos de corte para eso. Algunos consideran 25, 30, 20, pero no hay validado como un punto de corte específico. No, es como digamos, y ahorita vemos de dónde sale esto y la respiración paradójica. Es importante recordar que que debemos tener presentes estos signos de falla ventilatoria temprana porque no vamos a esperar que el paciente esté ya en una falla ventilatoria ya muy avanzada cuando vamos a tener un mayor riesgo de mortalidad y de, pues, de fracaso en estos pacientes. Entonces, como signos de falla ventilatoria, tenemos la regla del 20-30-40, que esto nos va a hablar de que si el paciente está en falla ventilatoria, si su capacidad vital forzada es menor de 20 cc por kilo o en términos absolutos menor de 1,5 litros, si el paciente tiene una presión inspiratoria máxima menor de 30 centímetros de agua,
Esta presión inspiratoria normal es que sea menor a menos 60 centímetros de agua. Si hay una presión expiratoria máxima, que la presión expiratoria máxima sería como esa capacidad que tiene el paciente para toser, para prevenir las atelectasias, menor de 40 centímetros de agua. Y si hay una reducción de cualquiera de estas medidas del 30% en 24 horas, también vamos a considerar de que el paciente está en falla ventilatoria. Eh, Dos cosas que podemos hacer a la cabecera del paciente son el conteo expiratorio y la evaluación de la fuerza de los músculos de la flexión del cuello. Y eso se vio en un estudio muy pequeñito con 31 pacientes que hizo Bracri. Y él lo que hizo básicamente fue en el contexto de un paciente ambulatorio con diagnóstico de miastenia gravis, correlacionar por espirometría la capacidad vital forzada y el conteo respiratorio, donde se encontró una correlación más bien moderada, significativa, de el conteo expiratorio y la capacidad vital forzada del paciente. De igual forma lo encontró la correlación entre la flexión del cuello y la capacidad vital forzada. Entonces son dos cosas que podemos hacer a la cabecera del paciente si el paciente no es capaz de en una inspiración profunda en una, pues, o sea, al paciente le pedimos que haga una inspiración profunda y si en una expiración no hace un conteo mayor a 20, ya eso nos habla de que el paciente está en una falla ventilatoria, pues sería un signo temprano para captarnos este tipo de situaciones. Y también evaluando la flexión del cuello a la cabecera del paciente, pudiéramos estimar esa capacidad vital forzada y tomar acciones de manera temprana. Tenemos obviamente los gases arteriales para definir falla ventilatoria, pero no es lo que vamos a usar, no es el que va a tomar la decisión de si ventilamos o no, porque los cambios en la presión arterial de oxígeno y de CO2 ya son hallazgos muy tardíos. El paciente puede incluso tener una presión de CO2 normal, pero si ya tiene taquipnea, ya eso nos indica que el paciente tiene fatiga y que está en falla respiratoria. Y el método del soporte ventilatorio va a estar determinado en cuánto yo proyecto de tiempo que mi paciente se vaya a mejorar. Entonces, por ejemplo, en las crisis miasténicas pudiera ser razonable tratar a estos pacientes con ventilación mecánica no invasiva, ya que el paciente va a recibir inmunoterapia y va a mejorar en un plazo de 24, 48 horas. No es así para el síndrome de Guillain-Barré, donde no es viable considerar ventilación mecánica no invasiva, ya que si yo requiero darle soporte ventilatorio a este paciente, yo proyecto de que esto va a ser por un tiempo prolongado. Entonces, cuando ya vamos al enfoque sindromático, tenemos cuatro síndromes, cuatro niveles donde pudiese estar afectado la motoneurona, ya sea un síndrome de motoneurona superior, motoneurona inferior, en la unión neuromuscular o ya específicamente en el músculo. Entonces, cuando tenemos afectación de la motoneurona superior, vamos a tener un patrón de distribución de hemiparesia cuando es una lesión en el sistema nervioso central, en la parte de encéfalo, paraparesia y cuadriparesia cuando ya es más medular. Vamos a tener unos reflejos miotendinosos exaltados, el tono suele estar aumentado, pudiese tener alteración de los esfínteres y encontramos positivo el Babinski, Hoffman y Tromer. En el síndrome de motoneurona inferior vamos a tener un patrón de distribución un poco más distal con reflejos que pueden estar ya sea disminuidos o ausentes, el tono va a estar disminuido, pudiese tener alteración de esfínteres de acuerdo al nivel de la lesión y es característico las fasciculaciones en este síndrome motoneurona inferior para diferenciarlo esto. A veces coexisten los dos que no lo vamos a utilizar mucho en el contexto de urgencia que sería el paciente con esclerosis lateral amiotrófica. El otro sería el síndrome de la unión neuromuscular que tiene un patrón de distribución más facio oculovulvar como presentación inicial, pero pudiera tener una distribución generalizada. Los reflejos miotendinosos suelen ser normales, con un tono normal, no hay alteración de los esfínteres y los reflejos superficiales pudieran tener una presentación más bien variable.
Y las miopatías, donde hay un patrón de distribución proximal, hay excepciones a esto, pero por lo general van a tener un patrón de distribución proximal con reflejos miotendinosos normales que en fases más avanzadas de la enfermedad pudieran estar comprometidos, pudieran estar ausentes o disminuidos. El tono suele ser normal, no hay alteración de los esfínteres y puede presentarse miotonía como esa alteración en la relajación del músculo. En la motoneurona inferior vamos a tener claro unos conceptos que es polineuropatía, que es cuando hay una afectación de múltiples nervios, pero esto se hace de forma simétrica. Mononeuropatía cuando hay solo afectación de un nervio. Mononeuritis múltiple cuando hay afectación de varios nervios, pero esto se hace de manera asimétrica. Plexopatía cuando hay afectación de un plexo nervioso y radiculopatía cuando hay afectación de una raíz nerviosa. Entonces, un enfoque general es preguntarnos inicialmente si nuestro paciente tiene debilidad de las cuatro extremidades, si hay una cuadriparesia. Si hay una cuadriparesia, nos vamos a preguntar si ese paciente tiene un patrón de motoneurona superior. Si tiene un patrón de motoneurona superior acompañado de una cuadriparesia, vamos a pensar en una lesión en la médula, más o menos a la altura cervical, o sea, una lesión más bien altica o una lesión en hemisferios bilateral, compromiso bilateral. Si no tiene un patrón de motoneurona superior, nos vamos a enfocar en si este paciente tiene una afectación más proximal que distal. En caso de que tenga una afectación más proximal que distal, vamos a irnos a pensar y a buscar y enfocarnos sobre las miopatías, donde la sensibilidad va a estar bien, no va a haber alteración. Y en caso de que el paciente no tenga esa distribución proximal, más proximal que distal, vamos a sospechar en neuropatías. Si el paciente no tiene debilidad en las cuatro extremidades, sino que tiene una debilidad de miembros inferiores, entonces si tiene una debilidad de miembros inferiores, también nos vamos a preguntar, ¿tiene un patrón de motoneurona superior? Si tiene un patrón de motoneurona superior, vamos a pensar en una lesión en el nivel, en el nivel, en la médula espinal por encima del nivel torácico. Si no tiene un patrón de motoneurona superior, vamos otra vez a entrar en el algoritmo a ver si es una miopatía o una neuropatía dependiendo de la distribución. Si el paciente no tiene debilidad en los miembros inferiores, sino que es una distribución unilateral, entonces nos vamos a enfocar hacia lesiones ya sean en el tallo o el hemisferio cerebral. Si no es unilateral la presentación, sino que es una sola extremidad, nos vamos a preguntar si hay afectación de una sola raíz, que sería una radiculopatía, si hay afectación de un solo nervio para pensar en mononeuropatía. Si no hay afectación de una sola extremidad y la debilidad no es simétrica, entonces si esto sería ya, si hay compromiso en múltiples nervios, una mononeuritis múltiple, y si esa debilidad no es asimétrica, más bien es variable con fatigabilidad, vamos a enfocarnos hacia la miastenia gravis. Eh, entonces, en la viñeta clínica número 1 tenemos a un hombre de 35 años sin antecedentes relevantes que se presenta a urgencias con debilidad progresiva en las extremidades inferiores desde hace 5 días, iniciada tras un episodio de diarrea autolimitada hace 2 semanas. Refiere parestesias en pies y dificultad para caminar. Desde ayer la debilidad asciende a extremidades superiores. Entonces, en este caso, en el primer escenario tenemos el paciente con polirradiculoneuropatía aguda. De ellos, la más representativa es el síndrome de Guillain-Barré, la cual va a tener una aparición aguda o subaguda de una afectación de debilidad asimétrica, progresiva, ascendente, acompañado por lo general de un compromiso sensitivo que va a estar dado por parestesias en manos y pies en forma de guante o de medias. Esta es la presentación clásica del Guillain-Barré. Hay otras presentaciones que pudiera tener el Guillain-Barré que no nos vamos a detener a hablar en esta charla, eh, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Ese paciente también puede tener disfunción autonómica, puede incluso progresar a una parálisis facial. Característicamente vamos a tener los reflejos disminuidos o incluso ausentes. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues
hay unos criterios de Nins o Brighton que básicamente incluyen todo esto del patrón de la distribución, la afectación nerviosa y unos conceptos de laboratorio, donde vamos a pedir unos laboratorios básicos como el hemograma, la PCR, la BCG, la glucosa del paciente, su ionograma, la función renal y hepática, que no nos van a confirmar el síndrome de Guillain-Barré, sino que nos van a ayudar a buscar diferenciales, qué otra causa pudiera tener nuestro paciente y que nos aleje. O sea, si estos exámenes básicos nos salen alterados, nosotros vamos a alejar de la posibilidad de pensar en síndrome de Guillain-Barré y vamos a tener que meternos por lo que nos salga alterado. Estos pacientes requieren un estudio de líquido cefalorraquídeo, donde vamos a encontrar una disociación albuminocitológica, que básicamente son niveles elevados de proteínas en líquidos cefalorraquídeos con conteos de leucocitos normal. Por lo general, menos de 10. Pudiera ser entre 10 y 50, pero eso también nos debe hacer sospechar que pudiera el paciente tener otra cosa que no sea Guillain-Barré, pero pudiera también corresponder a un síndrome de Guillain-Barré. La electromiografía y las imágenes como la resonancia magnética no son requeridas para el diagnóstico, nos pueden apoyar el diagnóstico. En la electromiografía vamos a encontrar disminución en la velocidad de la conducción nerviosa, bloqueo de la conducción, aumento de la latencia de las ondas F, y en las imágenes que pudiera verse, pudiéramos hacer una resonancia magnética que pues no se requiere, pero nos pudiera apoyar el diagnóstico. Más bien pudiera utilizarse cuando tenemos sospecha de B. Esto es una polineuroradiculopatía o es más bien una afectación de la médula espinal. En este contexto pudiera requerirse, pudiéramos necesitarla, y ya hay unos estudios con ecografía de nervio periférico que, si bien no están validados todavía, pues como para utilizar de manera generalizada, vemos que la ecografía pudiera tener un papel en evaluar esas raíces nerviosas, especialmente evaluar las cervicales, para ver fases tempranas de la enfermedad, ya que con el estudio de licocefalorraquídeo se nos pueden perder algunos pacientes en fases muy tempranas porque pudieran no tener alteraciones en esas fases como tal muy tempranas. Vamos, continuando con esto, a valorar la gravedad. La gravedad la vamos a valorar con la escala de Erasmus. La escala de Erasmus va a ser muy importante para predecir la probabilidad de progresar a una falla respiratoria en una semana. Vamos a básicamente valorar el tiempo de aparición de la debilidad hasta que el paciente se presenta a urgencias en una escala de 0 a 2 puntos, dependiendo cuántos días se haya tomado para ir a urgencia. La debilidad que tiene facial o vulvar al tiempo de que se presenta al hospital, y cuál es la escala, la puntuación en la escala de MRC. Entonces, los pacientes que tienen un puntaje de 0 a 2, la sumatoria, van a tener bajo riesgo. Un 4% de estos van a ir a falla respiratoria en una semana. Un riesgo intermedio definido como puntuaciones entre 3 y 4, que van a tener entre 15 y 24% de probabilidades de entrar en una falla respiratoria en una semana. Y el paciente de muy alto riesgo, que sería el que tiene puntuaciones de 5 a 7, que tiene una posibilidad, una probabilidad de mayor de 65% de entrar en una falla respiratoria. La otra escala que tenemos para valorar a los pacientes con Guillain-Barré es la escala de discapacidad de Hughes. Esta ha sido utilizada más para describir el curso clínico de la enfermedad y es útil para valorar las fluctuaciones clínicas y durante el tratamiento, siendo más o menos el puntaje de corte que siempre se utiliza 2 igual mayor de 2. Y ya vamos a ver porque eso es importante, digamos, para definir tratamiento. En el manejo agudo, básicamente nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Cuándo admitir a nuestro paciente a UCI? Que básicamente va a hacer que haya la presencia de uno más de esto, que haya una rápida progresión de la debilidad, que el paciente se presente con disfunción autonómica o disfagia, que el paciente tenga una evolución muy rápida de esa dificultad respiratoria, y que tengamos en la escala de Erasmus una puntuación mayor de 4, o sea, los de riesgo intermedio para arriba. ¿Y cuándo vamos a iniciar tratamiento? En estos pacientes, cuando tenga uno más, o sea, incapacidad para caminar mayor de 10 metros independiente, que sería en la escala de Hughes, con puntuaciones mayores a 2, progresión rápida de la debilidad, cuando el paciente se presente con difusión autonómica o disfagia, o el paciente ya esté en una falla respiratoria. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para estos pacientes? Como primera línea,
la inmunoglobulina intravenosa o la plasmaféresis. En la viñeta clínica número 2 tenemos un paciente de 32 años de sexo femenino sin antecedentes relevantes que acude por cuadros de 3 días de evolución con parestesias ascendentes en extremidades inferiores, debilidad progresiva, una fuerza 3 de 5 en extremidades inferiores y dificultad para la marcha. Refiere episodio febril y fatiga 10 días previos. Al examen físico se encuentra hiperreflexia en extremidades inferiores, síndrome bilateral y un nivel sensitivo a nivel de T10. Entonces, este sería un paciente que corresponde a las mielopatías agudas. En los síndromes medulares, pues van a tener, como ya habíamos hablado antes, una distribución de paresia o cuadriparesia, característico que tienen un nivel sensitivo metamérico con reflejos miotendinosos aumentados. Y los podemos clasificar a estos pacientes de acuerdo a tres cositas. Entonces, la primera sería si hay afectación de toda la médula, que sería lo que conocemos como una mielopatía transversa, o sea, hay una afectación en un segmento transversal. También los pacientes que se presentan con hemisección medular, conocido como el síndrome de Bronce-Quart, donde hay una lesión de solo un lado de la médula, por lo cual va a haber afectación del tracto córtico espinal, del tracto espinotalámico y las columnas dorsales, teniendo una pérdida de ya la ipsilateral de la vibración, la propiocepción y de la función motora del mismo lado, pero del lado contralateral, como las fibras se van a decusar del tracto espinotalámico apenas ingresan a la médula, hay una pérdida de la sensibilidad de lo que es temperatura y dolor del lado contralateral. Esto es mucho más frecuente en trauma penetrante o también algunos pacientes de esclerosis múltiple. Tenemos también el síndrome de cordón anterior, de medular anterior, que se produce cuando se lesiona la parte anterior de la médula y podemos tener afectación tanto del tracto córtico espinal como del espinotalámico. Vamos a tener afectada la parte motora, la parte de la temperatura y del dolor de manera bilateral. Aquí se respeta entonces las columnas dorsales, entonces vamos a mantener la propiocepción y la vibración. Esto es mucho más frecuente y su principal causa es vascular por alteraciones en la circulación de la arteria espinal anterior, la cual va a irrigar los 2/3 anteriores de la médula. Tenemos el síndrome de cordón posterior. Aquí, por ejemplo, está representado un síndrome de cordón posterior que también afecta el tracto córtico espinal, pero podríamos tener afectación de solo los cordones posteriores, que su etiología clásica ha sido la sífilis, la tabes dorsal. Ya ha disminuido pues como en frecuencia a nivel mundial esto, pero todavía puede presentarse y ya es mucho más frecuente la espondilosis cervical. Cuando pudiera también afectar los tractos corticoespinales, presentarse con debilidad el paciente, o sea, va a tener una presentación como está aquí representado posterolateral y hay pérdida de la sensibilidad a la propiocepción y debilidad bilateral, o sea, hay esas dos cositas. Y las causas más frecuentes van a ser la deficiencia de vitamina B12, intoxicaciones por sí, que pueden llevar incluso a una deficiencia de cobre, intoxicaciones por óxido nítrico, intoxicación por metotrexate. Aquí tenemos también mielopatías dadas por VIH o HTLV. Y el síndrome medular central, que ya va a depender de qué tan grande sea. Entonces, cuando es muy grande, la afectación en la parte central, estos pacientes se va a comprometer la parte más medial del tracto córtico espinal y va a tener una afectación más de los miembros superiores que inferiores, ya que en la parte lateral de los laterales va a estar más que todo las fibras que van a dar parte a los miembros inferiores. Entonces, en las mielopatías agudas, la presentación de esta, ya sea hiperaguda, aguda o subaguda, nos va a hacer pensar en unos diagnósticos diferenciales puntuales. Entonces, cuando hay una aparición hiperaguda, vamos a pensar en trauma, en enfermedades estructurales de la columna o causas vasculares, como hemorragias epidurales, infarto medular o hemorragias en el cordón medular.
Cuando hay apariciones agudas, nos van a hacer sospechar básicamente en dos, ya sea infecciones, mielitis viral, abscesos epidurales o inmunomediadas, también la mielitis transversa, una exacerbación de esclerosis múltiple o una exacerbación de neuromielitis óptica. Y ya las apariciones subagudas, cuando van de días a semanas, vamos a sospechar entonces son enfermedades estructurales de la columna, neoplasias, ya sean primarias o metastásicos, infecciones, ya que tengan un curso más subagudo, como la tuberculosis, causas vasculares como las fístulas arteriovenosas, inmunomediadas, sea sarcoidosis o paraneoplásica, o causas metabólicas como las deficiencias de cobre, por ejemplo, o de vitamina B12. Entonces, para el enfoque de la mielopatía aguda va a ser importante dos estudios como son el líquido cefalorraquídeo y la resonancia magnética. En el estudio del líquido cefalorraquídeo vamos a pedir citoquímico, citología, que pues, nos puede ayudar la proteinorraquia o la pleocitosis en estos pacientes a diferenciar por una causa inflamatoria, el BRL, PCR para infecciones virales como el virus de la varicela zoster, de herpes simple, citomegalovirus, de Epstein-Barr y tuberculosis, medición de síntesis de inmunoglobulina intratecal con bandas oligoclonales en esclerosis múltiple y la resonancia magnética que básicamente nos va a ayudar a descartar causas compresivas y evaluar ese patrón del compromiso axial. Evaluar ese patrón de compromiso axial nos va a orientar a cuál mielopatía, son varias, no las traje cada una por una, son muchas, a cuál patrón, porque eso nos va a orientar también a qué tipo de autoanticuerpos podemos pedir específicamente si lo que estamos pensando, digamos, la causa la podemos encontrar en esto, ya sea medición de anticuerpos antiacuaporinas, anticuerpos anti-MO, anticuerpos anti-HTLV, VIH, VDRL o los anticuerpos antigangliósidos, que son los que están clasificados en las mielopatías. Y el tratamiento va a depender básicamente de la causa del paciente. Si es infecciosa, recibir su antimicrobiano correspondiente, autoinmunes, dar unas dosis muy altas de esteroides, y isquémicos, va a ser ya un tratamiento neuroquirúrgico, dependiendo si es candidato o no, que ya lo define neurocirugía. Y la trombólisis en estos pacientes aún no tenemos evidencia muy clara de esto. En la viñeta clínica número 3 tenemos un hombre de 28 años sin antecedentes relevantes que consulta por un episodio agudo de debilidad muscular simétrica en extremidades inferiores, fuerza 2,5 y superiores, fuerza 4,5, iniciado tras ingesta de comida rica en carbohidratos. Dura 6 horas sin alteraciones sensitivas ni síntomas autonómicos, refiere dos episodios similares en el último año y al examen físico encontramos hiperreflexia en extremidades inferiores, el resto del examen es normal, en laboratorios tenemos un potasio sérico bajo de 2,8, el resto es normal y un electrocardiograma sin alteraciones. Entonces, aquí entramos en el contexto del paciente con una parálisis periódica, el cual es un grupo de condiciones neuromusculares raras en frecuencia que están caracterizados por episodios de debilidad muscular, de predominio proximal y se desarrollan ante el ejercicio extenuante, cambios en la dieta o el uso de los medicamentos. Las parálisis periódicas hipocalémicas e hipercalémicas tienen un componente genético de tipo autosómico dominante, pudieran estar afectadas ya sea el gen que controla el canal de calcio tipo L en el músculo o genes de sodio, siendo mucho más frecuente compromiso de los genes que van a codificar el canal de calcio tipo L, y en la hipocalémica se van a desencadenar por comer. Ambas, o bueno, digamos, todas las parálisis periódicas van a ser desencadenadas por episodios de estrés o ejercicio. En la hipocalémica característica vamos a tener que las comidas ricas en carbohidratos van a llevar a un ataque de parálisis periódica por la liberación de insulina y todo esto. Estas parálisis hipocalémicas aparecen típicamente entre la edad de 1 a 20 años y tienen una mayor frecuencia de los ataques entre los 15 y los 35 años. La hipocalémica, los ataques son más infrecuentes, tienen hiporreflexia y arreflexia, puede presentarse miopatía en un grado variable y las parálisis hipercalémicas, digamos que van a ser desencadenadas por comidas ricas en potasio,
son más infrecuentes, son más frecuentes, perdón, van a tener varios episodios al día y pudieran presentarse con miopatía al final de la vida. Tenemos la parálisis periódica de tipo tirotóxica, que vamos a tenerla en los pacientes con hipertiroidismo, que van a ser desencadenadas por comidas ricas en carbohidratos, y esos ataques de debilidad siempre van a corresponder con hiperactividad tiroidea, con síntomas de hipertiroidismo. Porque clásicamente vamos a tener un potasio bajo en estos pacientes con TSH disminuida y aumento de T3 y de T4. El diagnóstico básicamente nos vamos a apoyar en el potasio, en la hipocalémica está bajo, en las hipercalémicas puede estar normal o elevado. En la electromiografía vamos a encontrar una reducción de los potenciales de acción muscular compuesto, y con la prueba del ejercicio prolongado positiva, que es poner a hacer al paciente una electromiografía y hacer ejercicio de 3 a 5 minutos, y vamos a ver una reducción en estos potenciales luego. La biopsia muscular, que no se requiere, por lo general en estos pacientes va a estar normal, y el tratamiento de forma aguda va a ser en la hipocalémica dar potasio oral, en la hipercalémica dar diuréticos tiacídicos y betagonistas inhalados también. En la tirotóxica no hay un tratamiento de forma aguda, básicamente es prevenir dando tratamiento adecuado para el hipertiroidismo, y transversal a todas las parálisis periódicas podríamos utilizar los inhibidores de la anhidra carbónica, como la acetazolamida, para evitar los episodios y evitar los desencadenantes dados por el ejercicio, el estrés o las comidas como tal. Entonces, en la viñeta clínica número 4 tenemos a la mujer de 45 años con diagnóstico de miastenia grave desde hace 2 años, en tratamiento con piridoximina, 60 miligramos cada 6 horas. Acude por disnea progresiva, disfagia y debilidad generalizada. De inicio hace 24 horas, con, tras una infección respiratoria reciente. Al examen físico tiene tosis bilateral, diplopía, debilidad facial, fuerza 3 de 5 en extremidades y una frecuencia respiratoria de 28 minutos, saturando 92%. Entonces, la crisis miasténica es una exacerbación aguda y potencialmente mortal de los síntomas miasténicos, que van a conducir a insuficiencia respiratoria. Van a afectar entre el 15 al 20% de los pacientes que presentan miastenia gravis. Ocurre por lo general en los primeros 3 años de la aparición de la enfermedad. Los pacientes pueden debutar con esa o presentarse ya dentro de esos 3 años con crisis miasténica, y va a ser desencadenada por ya sea el estrés fisiológico como cirugías, infecciones, anestesia, el embarazo, o incluso medicamentos. Aquí tenemos muchos, pues beta bloqueadores, esteroides, antibióticos como la fluoroquinolona, el ciprofloxacino, el levofloxacino, que son importantes que el paciente decirlos para que el paciente los evite, para que no vaya a desencadenar una crisis miasténica. Y la característica clave es que esto es una debilidad fatigable que empeora con el uso repetitivo del músculo y mejora con el reposo. Los músculos oculares suelen ser los primeros en afectarse. Los reflejos miotendinosos en estos pacientes suelen estar normales. Eh, Estos pacientes también pudieran tener una debilidad en las extremidades, que si en caso de que se presentara va a ser de manera simétrica. Pueden tener tienen la debilidad ocular, la tosis es típicamente asimétrica. Podemos utilizar estas maniobras, ya sea la prueba de la bolsa de hielo. Ponemos una bolsa de hielo sobre el párpado que tiene tosis durante 2 minutos, y luego, si hay una elevación de ese párpado mayor de 2 milímetros, se considera una prueba positiva. El signo de la cortina, que básicamente es elevar el párpado del cual el paciente tiene tosis, entonces se quita como esa compensación que hay para ambos ojos. Entonces lo que va a hacer el paciente es una tosis en el ojo contralateral. Y tenemos también el signo de la contracción del párpado de Cohen, que tiene una sensibilidad del 75% y es muy específico, que básicamente el paciente va a mirar hacia abajo, y cuando regresa a su mirada primaria va a tener una contracción del párpado superior. Eso nos va a indicar diagnosticar eh, una miastenia gravis. Los pacientes tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial la crisis colinérgica en los pacientes con miastenia grave.
La piridostigmina pudiera desencadenar, pues, si está en sobretratamiento, una crisis colinérgica, aunque esto es muy raro en presentación, y van a tener unos síntomas compartidos como son la debilidad muscular, la disnea, la sudoración, la agitación, la somnolencia, la urgencia urinaria o fecal. Vamos a tener diferencias con ellas con respecto a las pupilas, donde en la crisis colinérgica vamos a encontrar miosis, en la crisis miasténica no vamos a tener afectación de la misma. En las fasciculaciones van a estar presentes en la crisis colinérgica, no va a tener fasciculaciones una crisis miasténica. En la frecuencia cardíaca, en la crisis colinérgica va a estar hacia la bradicardia, la piel va a estar caliente y roja y va a tener secreción bronquial, cosa que no vamos a tener secreción bronquial en una crisis miasténica, pues si es solo una crisis miasténica, la piel va a estar fría o pálida y el paciente va a estar más que todo taquicárdico. Como pruebas iniciales, podemos medir los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Si esto ya sale negativo, vamos a buscar los de tirosina quinasa musculares, los MUS. La electromiografía va a ser para esos pacientes que van a tener características clínicas típicas de miastenia graves, pero con autoanticuerpos negativos, donde vamos a encontrar una disminución de la respuesta con la estimulación nerviosa repetida. Estos pacientes pudiéramos llevarlos a un ataque de tórax para evaluar timoma o hiperplasia del timo, que esto pudiera luego requerir unas intervenciones adicionales que van a ayudarnos en el mejor control de los síntomas y mejorar el tratamiento. De manejo agudo vamos a dar a estos pacientes altas dosis de prednisona, inmunoglobulina IB o plasmaféresis, y en el manejo crónico vamos a tratarlos con piridostigmina. Algunos pacientes puedan requerir glucocorticoides, incluso aciatropina. La viñeta clínica número 5, tenemos un paciente de 52 años, masculino, sin antecedentes relevantes, que consulta por debilidad muscular progresiva en extremidades proximales, fuerza 3 de 5 en extremidades inferiores y superiores, de 3 semanas de evolución, acompañado de mialgia y fatiga. Niega fiebres, artralgia o síntomas sistémicos. Al examen físico, sin signos inflamatorios articulares, reflejos conservados, sin afectación sensitiva y con una CPK de 4500. Y sería el enfoque de un paciente con miopatías. Para hacer el enfoque de miopatías tendríamos una charla completa, pero de estas, ver qué causas de miopatía tenemos: las distrofias musculares, miopatías inflamatorias idiopáticas. Aquí tenemos la dermatomiositis, el síndrome antisintetasa, miopatías necrotizantes inmunomediadas y miositis por cuerpos de inclusión. Por lo general tiene una presentación más subaguda a crónica. Las miopatías tóxicas, las miopatías metabólicas y las miopatías endocrinas. De esta, el caso corresponde a una miopatía necrotizante inmunomediada, que es la que pudiese de las primarias inflamatorias tener una progresión más rápida que las otras, y presentan clásicamente elevaciones de la CPK usualmente mayor a 5000, con un patrón de distribución más proximal. ¿Qué causas de esta miopatía necrotizante inmunomediada? Tenemos trastorno del tejido conectivo, un lupus, un Sjögren, una enfermedad de injerto contra el huésped, inhibidores de los puntos de control, anti-SRP o presencia de autoanticuerpos anti-HMG-CoA. El diagnóstico, básicamente, estos pacientes vamos a pedirles hemograma, reactantes de fase aguda, enzimas musculares más disponibles, CPK y LDH, aldolasa muy poco disponible. Vamos a pedir, pues también podemos pedir mioglobinas. Vamos a medir una función tiroidea, a descartar problemas hidroelectrolíticos, y ya de los autoanticuerpos específicos que podemos solicitar inicialmente, el inicial sería el anti-SRP, el del receptor de señal, y el anti-HMG-CoA, el receptor para este. Los pacientes pudiéramos utilizar la electromiografía, la resonancia magnética para apoyarnos en el diagnóstico, y la biopsia muscular como tal, que la biopsia muscular va a demostrar una necrosis citólisis asociada al complemento en ausencia de un infiltrado linfocítico como tal. Y el tratamiento de estos pacientes básicamente va a corresponder a una fase de inducción, donde vamos a dar altas dosis de esteroides, dosis de pulso, que luego vamos a continuar con metotrexato, rituximab o inmunoglobulina intravenosa. De conclusiones de nuestra presentación, tenemos que es importante en el contexto de urgencia diferenciar una verdadera debilidad de lo que es fatiga. Dentro de las causas de fatiga tenemos muchas enfermedades sistémicas, tenemos trastornos hidroelectrolíticos, trastornos endocrinos como un síndrome de Cushing, una enfermedad de Addison pudiera
tener fatiga, tóxicos, muchos medicamentos pudieran causar fatiga, también incluso confundirse con benzodiazepinas, esta debilidad, que no es un paciente con debilidad verdadera, y que sí es importante que en el examen físico y en la anamnesis vamos a encontrar la mayoría de veces el diagnóstico correcto. No es pedir pruebas por pedir pruebas, sino que el paciente va a tener el diagnóstico y de acuerdo a lo que yo estoy sospechando, yo voy a pedir pruebas diagnósticas. Vamos a pedir unos exámenes iniciales basales para descartar unas causas frecuentes que no son en el enfoque de una debilidad verdadera, pero ya los que van a ser más específicos van a corresponder y van a ser solicitados de acuerdo a la probabilidad pretest que yo tenga, de acuerdo a la causa de debilidad que esté sospechando. Estos pacientes se deben actuar prontamente cuando tengan signos de falla ventilatoria. No hay que esperar a que el paciente ya esté con alteración de los gases arteriales. Ya esto es muy tardío, ya el paciente debe habérsele asegurado la vía aérea. Y que si bien la electromiografía, la resonancia magnética, el panel de miopatía, la biopsia muscular, son pruebas que nos van a apoyar el diagnóstico y nos van a tomar en el contexto ya, pues cuando estamos no en urgencia, sino ya el paciente hospitalizado, nos van a apoyar el diagnóstico y nos van a ayudar a tomar conducta. No siempre se requieren para el mismo. No hay afán de pedir esto en un momento inicial, pero luego sí nos puede ayudar y nos ayuda a orientar el diagnóstico. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Buenos días a todos, Yorhagis. Felicitaciones. Creo que cumpliste pues como el objetivo de la presentación, que era tratar de hacer una revisión completa pues de los trastornos que llevan a debilidad aguda, ¿cierto? Desde lo macro, que es como lo más importante, que es el enfoque clínico, ese algoritmo pues que nos presentas inicial para hablar como de el enfoque clínico a partir del patrón de distribución de debilidad, etcétera. Me pareció pues excelente. Creo que es uno de los mensajes más importantes de tu charla, ¿cierto? Hacer un enfoque basado en el patrón de distribución clínica y como tú lo decías al final, según eso ya definir cuáles son las pruebas que vamos a solicitar. No solicitar pues pruebas simplemente como al azar o en paquetes, ya que eso pues aumenta los costos y no asegura un diagnóstico apropiado en la mayoría de veces, ¿cierto? Hacer una detección temprana de los signos de falla ventilatoria, que también me pareció excelente la revisión que haces de los puntos de corte de por qué 20 segundos o más, ¿cierto? De dónde sale ese valor, eso es muy importante, tener clara como la evidencia y a partir de ahí, pues ya como completar los puntos clave grandes de cada enfoque sindromático que fácilmente puede dar para una sola charla cada uno de ellos. Te felicito, muy, muy buena revisión. No sé si alguno de los urgentólogos tenga alguna pregunta o si de pronto el profe Juan Gonzalo nos acompaña y quiere hacer algún aporte adicional. Buenas tardes, buenos días a todos. Felicitar a George Haggis por su presentación. Muy bien, yo creo que el algoritmo está adecuado. Obviamente, yo creo que los algoritmos y las guías siempre van a tener como principal objetivo darnos una guía, pero realmente no lo debemos usar como un protocolo. Entonces, tenemos que aportarnos de la eh, decirlo, de la habilidad clínica, de la experiencia clínica. Muchas veces nosotros, a veces, por seguirlos como las guías de protocolo, muchas veces dejamos de lado esa habilidad clínica que implica de pronto tener la malicia de escuchar de pronto un detalle. Por ejemplo, en las parálisis periódicas hipercalémicas muchas veces el antecedente de una gran comida o el antecedente de un ejercicio extenuante no es muy claro. Entonces, por ejemplo, muchas veces encuentra uno hallazgos de pacientes que en otras instituciones, pues a mí aquí en
Hospital La Novata no me ha sucedido, de pronto donde han pasado que pacientes entran con un protocolo de Guillain-Barré, cuando de pronto uno ve que la evolución no es tan característica de este cuadro y que corresponde más, por ejemplo, a una parálisis periódica y con un interrogatorio adecuado. Por ejemplo, no es que ese día, el día anterior, en la noche anterior, yo me di una muy buena comida o de pronto ese día tuve un ejercicio extenuante con gran sudoración y luego, por ejemplo, típica historia de fueron de rumba, bailaron toda la noche, luego se fueron a comer a las 2 de la mañana unas hamburguesas y termina el paciente que no se puede levantar de la cama porque está paralizado. Entonces todo el mundo, Guillain-Barré, todo eso, y va uno y encuentra en un hallazgo diagnóstico es. Y obviamente, pues una de las cosas más importantes cuando uno tiene los diagnósticos de parálisis flácida aguda en el hospital, hay que tener en cuenta, obviamente, lo que ahorita los pacientes pueden estar existiendo deficiencias en la vacunación. Entonces, no dejar de contar, por ejemplo, pacientes con polio que pueden llegar a pasar y pues obviamente no sería pues como un cuadro muy común, pero efectivamente hay que tener en cuenta mucho los antecedentes de vacunación, los antecedentes, por ejemplo, de vacunaciones. Es importante porque pueden darnos pie a sospechar ciertas características y ciertos hallazgos, por ejemplo, como la polio. Muchas gracias, profes. ¿Alguno tiene una pregunta? No me lo mido, ya ahorita que termine aquí este evento, ya me lo mido. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Daniel va a El decir algo. doctor Daniel va a decir algo. sí. Sí, profe. Daniel, ibas a decir algo. Buenos días, ahí me escucha. Sí, Te escuchamos. escuchamos, Daniel. Bueno, pues como para agradecerle a Jorge por la presentación y me uno a los comentarios pues, de felicitación. Me parece que obviamente es un enfoque muy largo, intentar dar los puntos claves y como esas ideas que le ayuden a uno a hacer ese abordaje es fundamental. Y comparto los elementos con el propio igualmente que nunca olvidar esa importancia de la evaluación clínica y dedicarle tiempo al paciente es fundamental. Y simplemente quería hacer una apreciación de algo que fue al principio de la charla respecto a lo que son las fallas ventilatorias en el contexto de debilidad, que tenemos, digamos, algunos acercamientos clínicos que han sido pues, evaluados en poblaciones pequeñas. Son las pocas cosas que tenemos, pero para dejar quizás uno de los mensajes, claro que no es la falla ventilatoria a la cual estamos acostumbrados, no es el paciente que llega con sus tirajes, con todas sus retracciones, pues como que es evidente y es lo que siempre nos han enseñado y yo creo que cambiar ese ojo clínico en esos escenarios es muy importante. Cuando sus músculos a uno no le están respondiendo, todo vira mucho más, de hecho, una respiración mucho más superficial, disminuye todo ese volumen minuto, empieza a retener CO2 y los cambios predominantes son en el nivel de conciencia y la evidencia pues, clínica de la debilidad. Entonces, no esperar que ese paciente es el que, digamos, vamos a ver y vamos a tener enfrente con todas esas retracciones globales, pues como ocurre a veces en otro tipo de fallas hipoxémicas o hipercápnicas y cambiar el chip hacia una detección temprana es uno de los fundamentos, como lo decía George Haggis, si no solo cambiar el chip hacia detención temprana, sino también acompañarlo de esa presunción de cuál es mi patología y qué tanto tiempo no pudiese este paciente llegar a requerir algún tipo de soporte ventilatorio, sea invasivo o no invasivo, lo que nos va a ayudar a tomar esa decisión.
Entonces, respecto a esas medidas, pues que sí se ven en atención inicial, que pudiesen llegar a ser salvadoras de vida, entender eso, que es una evolución un poco más lenta y que las manifestaciones no son las usuales, como otro mensaje clave, pues que pienso que es muy importante rescatar de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, yo creo que como ya, si no hay más comentarios, podemos dar por terminado, siendo las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos. Y nuevamente, Yorhagis, felicitaciones